En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad. La decisión de suspender toda la información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de 1.000 trabajadores, sus familias y la nuestra. Hacemos votos porque la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria. Está con nosotros Robert Valencia, analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos desde nuestros estudios en Nueva York. Suma la noticia antes una aclaración. Intentó comunicarse con un vocero del diario Zócalo en México, quien vía correo electrónico nos manifestó que se rehusaban a dar información al aire justamente por cuestiones de seguridad. Señor Valencia, gracias por acompañarnos. ¿El miedo se apoderó de la prensa? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Lamentablemente sí, el miedo se ha apoderado de los mexicanos. Esto indudablemente representa un revés en la prensa mexicana, que ha logrado en los últimos años un cierto avance en lo que se refiere a libertad de prensa. Recordemos que en el 2006 el gobierno de Felipe Calderón derogó una ley que estaba existente que se llamaba la Ley Televisa, que permitía el monopolio de las dos cadenas más grandes de México, que son Televisión Azteca y Televisa, donde se trataba de vigorizar, de darle un impulso a los periódicos como Reforma, como La Jornada, esos periódicos que son súper importantes en México. Lamentablemente se ha coartado la prensa, la libertad de prensa, y bueno, esto sin lugar a dudas presenta un grave peligro para los reporteros y para los reportajes que se realizan desde la frontera. Ahora, señor Valencia, la disyuntiva, y como periodista también poniéndome en los pies, digamos, en los zapatos de ellos, la disyuntiva es seguir informando, seguir investigando, cumplir con el deber periodístico o cuidar la vida y la de las familias. En este momento, este diario ha escogido la segunda, pero ¿cómo queda la labor periodística? ¿Cómo quedan los ciudadanos que no serán ahora informados? Yo creo que aquí debe haber una definición de responsabilidades tanto de parte del gobierno como de parte de la prensa. Yo creo que el gobierno está en la obligación de proveer seguridad, de mantener la seguridad y el orden público en lugares tan convulsionados como el norte de México, mientras que la prensa debe de seguir su labor de informar. Ahora, hay un punto muy importante que quisiera hacer hincapié, y es que si la prensa no cumple su labor, los mismos ciudadanos estarán encargados de hacerlo. Recordemos que hace un par de años hubo un blog donde los mismos ciudadanos, y creo que esto era en Tamaulipas, alertaban a la población de cualquier ataque de los narcotraficantes o de cualquier evento de fuego cruzado. Había una bloguera o una usuaria de internet que fue precisamente amordazada y que fue asesinada por proveer ese tipo de información a la población. Yo creo que de cualquier forma la información va a continuar. Los medios ciudadanos, si no cumplen su función, los mismos ciudadanos, como vuelvo y lo menciono, tendrán a su merced los medios sociales, las redes sociales, como Twitter, como Facebook, como los blogs. Así que yo creo que de cualquier forma la población de una u otra forma seguirá informada, si no es por los medios ciudadanos, si no es por los periódicos, si no es por la televisión, que se ha visto coartado desafortunadamente, los ciudadanos van a tener que tomar cartas en el asunto. Ahora, y esa es la decisión que se empezará tal vez a regar como una cascada o hacerse una bola de nieve de otros medios que quizás han querido no apoderarse de ese miedo y han seguido investigando y han seguido informando. ¿Cree usted, señor Valencia, que esto sí será una bola de nieve? Es decir, no es la primera vez, de todas maneras. En el 2010 ya otros diarios decidieron hacer lo mismo. Incluso unos llegaron a preguntarle a los narcotraficantes, al crimen organizado, en un editorial que hicieran una tregua, que qué es lo que ellos querían de los periodistas.
Eso es verdad, eso es cierto, pero yo considero que sí, podría convertirse en un efecto dominó en caso, precisamente como vuelvo y menciono, si el gobierno mexicano no hace algo al respecto. Yo creo que en estos momentos la situación se está saliendo de las manos y es en este instante en que la administración de Enrique Peña Nieto debe de tomar cartas en el asunto. Desafortunadamente, lo que ha ocasionado es que con el ingreso y con el desplazamiento, el despliegue de fuerzas públicas, pues a veces la población ni siquiera confía en ellos. Yo creo que esto es un trasfondo muchísimo más grande, porque si bien lo recordamos, han habido casos de violaciones de derechos humanos en la frontera por causa precisamente de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas públicas, las fuerzas del poder. Yo creo que es primero que todo restaurar la credibilidad y la confianza, primero que todo, en las Fuerzas Armadas, que son las que deben de proveer seguridad, y estas mismas deben de proveerle seguridad a los periodistas que están simplemente ejerciendo su oficio, y es el de informar a la población. Yo creo que esto tiene que ser, como vuelvo y menciono, una responsabilidad compartida. Los medios de comunicación deben de informar lo que está ocurriendo en México con objetividad, y por parte de las autoridades debe de establecerse el orden público y el Estado de Derecho. Ya vamos a hablar justamente sobre el papel del gobierno en cuanto a las amenazas que se están suscitando en estos momentos en México y que por supuesto no son nuevas. Llevan muchos años trabajando en medio de este miedo y de esta zozobra. A través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, los televidentes también opinan sobre este tema. @Edison_cadena dice: narcos y gobiernos pseudoprogresistas están logrando su cometido, callar a la prensa. Qué pena por nuestros pueblos. @ContraJosé dice: siempre es lo mismo. En su época lo hizo Pablo Escobar en Colombia con muchos medios. Difícil. Lo natural es proteger la vida. @Romel Velasco: eso tiene sentido. En cambio, en Ecuador el gobierno le está ganando a la prensa. Vamos a otra pausa comercial, ya regresamos.